Noticentro 1, CMI. Cientos de habitantes en el suroriente de Bogotá salen a las calles a pedir ayudas por falta de alimentos en medio de la cuarentena. En Mosquera, las familias de estrato 1 y 2 no tendrán que pagar servicio de agua. Noticentro 1 CMI hace un recorrido por el hospital de campaña en Corferias. A partir de la semana entrante, se triplicarán las pruebas para diagnóstico de COVID-19 en Bogotá. Después de un día de protestas, habitantes de barrio en Medellín empiezan a recibir mercados. Con carteles, enfermeros de clínica en Santa Rosa de Cabal dicen que tienen más miedo al desamparo que al coronavirus. Apoyamos el paro nacional. Médicos de Hospital de Cartagena mantienen protesta por falta de protección. 4.000 presos irán a detención domiciliaria. ¿Quiénes son los beneficiarios? No te huele que te jala, no te huele. Hágala por el moño. Rescatan a una joven de 17 años que intentó lanzarse desde un puente en Cartagena. ¿Quién es el joven de 20 años que falleció en Barranquilla por COVID-19? El coronavirus ya supera los 2 millones de contagios en el mundo y sigue aumentando. Estados Unidos había advertido sobre el peligro de los laboratorios chinos y sus ensayos con coronavirus en murciélagos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Decenas de habitantes en Usme salieron a las calles para protestar por falta de alimentos y ayudas económicas para enfrentar esta cuarentena. Precisamente allí se encuentra nuestro periodista William Parra. William, muy buenos días. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Usme? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en vivo del sector Villa Juliana, aquí en la carretera que va hacia Usme. Justamente le voy a mostrar en este momento lo que está pasando aquí en este sector. Los habitantes han bajado de las casas y en este momento están bloqueando la vía principal que va hacia Usme. Ellos están alegando que hay una comida de las ayudas que les han traído que ha estado en mal estado. Esta comida, pues ellos están diciendo que no la pueden recibir y entonces por eso han salido a protestar y porque consideran que no están llegando las ayudas adecuadas. Buenos días, ¿por qué hoy es la protesta? Buenas tardes, muchas gracias por haber venido a acompañarnos en esta situación. Pues sí, en este momento estamos reclamando, salimos a la vía Usme porque realmente estamos en una totalidad de abandono. En este sector nunca ha llegado ayudas de ninguna clase, llevamos 7 años, pero debido a esta cuarentena nos ha tocado hacernos notar porque realmente estamos aguantando mucha hambre, ¿no? Hay adultos mayores, hay mujeres gestantes, hay la mayoría de gente que están, no sé, queriendo hacer, como usted lo puede ver, la gente tiene mucha hambre y estamos tratando de montar una olla comunitaria con lo que la gente nos ha podido colaborar momentáneamente, pero pues realmente lo que necesitamos es ayuda del Estado, del gobierno, que nos escuche, que nos tenga en cuenta que somos una población vulnerable que necesitamos la ayuda. Bueno, muy bien, entonces esas son las voces aquí a esta hora aquí en Usme, como ustedes se pueden dar cuenta, Luisa y amigos televidentes, pues la gente ha bajado aquí, ha bloqueado entonces esta autopista que va hacia Usme, hacia el páramo de Sumapaz. Esta es la localidad 20 de Bogotá. Vamos a tratar de hablar con otra persona. Bueno, ¿por qué es la protesta? ¿Por qué han decidido bloquear la calle? Tenemos muchos, yo tengo por lo menos 4 niños, uno de 7, uno de 3 años y ellos salen a pedir comida y le dicen mami comida y entonces están ahí, nos reunimos entre varios para pedir ayudas porque no llega ninguna clase de ayudas y hay muchos niños. Bueno, hay muchos niños, hay muchas personas. Vamos aquí en compañía de mi camarógrafo a tratar de pasar hasta el lado de allí, que hay en este momento una situación que se está presentando con la policía, una señora que estaba tratando de traer ayuda. Estaba trayendo unas papas. Ustedes saben que por acá en este sector de Usme pues hay muchos sembradíos de papa. Ella quería colaborar con la gente que está aquí haciendo la protesta y que está pidiendo esta ayuda, pero la policía al parecer le quitó los documentos, le impuso un comparendo y por eso ahora pues la gente está rodeando en este momento a la policía, está exigiendo que le devuelva justamente los documentos aquí a la señora. Vamos a tratar de acercarnos un poquito aquí a ver cuál es la versión que nos pueden entregar los habitantes de aquí, de este sector de Villa Juliana. Aquí está presente también
representantes de la alcaldía mayor, gestores de convivencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, mi señora. Los agentes de policía le quitaron de los papeles a la señora que vino a traerle de comer a la gente que tiene hambre, le trajo unos huevos, les trajo un bulto de papa, y les quitaron los papeles. Miren, allá los señores agentes le hicieron un protocolo, le hicieron un comparendo. ¿Por qué eso es lo que iba a traer? Este es el momento que se está presentando aquí a esta hora. Luisa, vamos a retornar con usted, en un momento volvemos, vamos a tratar de tener entonces la voz, la versión oficial también de la autoridad, de la gente de la alcaldía, y para saber qué es lo que está pasando aquí, pero de todas maneras, pues bueno, esta es la situación que se está registrando aquí en este sector de Usme, al sur de Bogotá. Así es, William, muchas gracias. Seguimos atentos a esa situación. Entre tanto, en Medellín, tras un día lleno de protestas por falta de ayudas, hoy empezó la entrega de mercados para los más afectados. Yusi, muy buenos días. ¿Y cómo ha sido precisamente esa entrega de mercados? Hola Luisa, buenos días, la saludo a las 11:06 de la mañana desde el barrio La Cruz, esto es en el nororiente de Medellín, la Comuna 3, una de las zonas más vulnerables y con escasos recursos que hay en la ciudad. Aquí cerca de 500 o 600 personas se hicieron presentes desde muy temprano para hacer una enorme fila, incluso con algo de aglomeración, pidiendo algo de ayudas y también de mercados y pues hacerle esta solicitud al gobierno para que les entreguen lo que necesitan durante la contingencia. Aquí durante el recorrido que hemos hecho en esta fila hemos encontrado historias dramáticas como mujeres embarazadas, en su mayoría también personas de la tercera edad que deben salir pese a la cuarentena para buscar algo de comer, personas que incluso tienen 5, 6 y hasta 7 hijos. En las casas algunos ponen los trapos rojos o los agitan en la calle con banderas y esos trapos rojos o pañuelos significan hambre y necesidad, es lo que simboliza el clamor de la gente. Aquí vemos que hace presencia la policía explicándoles que no se pueden aglomerar porque estarían en riesgo, pero ellos también tienen esas necesidades. Vamos a hablar con una de las personas que hizo esta fila desde muy temprano. Buenos días, su nombre. Buenos días, yo me llamo Diana Marcela Serna. Sí, yo estoy de muy temprano porque tengo los hijos sin comida y sin nada y están pidiéndome comida, entonces yo por eso me arriesgué acá a una enfermedad, lo que sea, por hambre, porque estamos aguantando mucha hambre. Bueno, ¿qué ha pasado con la entrega de ayudas? El gobierno ha anunciado que tiene unos mercados disponibles. ¿A ustedes hasta el momento les ha llegado? No, no nos ha llegado nada. No nos ha llegado nada. Hasta ahora no tenemos ninguna ayuda. ¿Cuál es la petición que ustedes hacen? Que por favor nos den ayuda. Mercaditos que si necesitamos. Tengo 4 hijos para alimentar. Bueno, muchas gracias. Su nombre, vemos aquí una de las mujeres que se inventa el recurso, incluso con prendas de vestir rojas para buscar ayuda. ¿Su nombre? Luz María Villalba. Bueno, ¿por qué ha venido usted a hacer la fila? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué necesita usted para su casa? Por la necesidad que tenemos todos en esta comuna. No nos llegan los alimentos, dicen que ya los mandaron y ahorita llegan y supuestamente los que llegan son unas personas que están anotadas, ¿ya? Y entre esas estamos nosotros esperando y no llega nada. Le pedimos al alcalde, a la comunidad, a la orden competente que nos ayude y que nos manden ayuda, porque hay muchos niños que necesitamos también. ¿Cuántos niños hay en la zona? ¿Tienen de pronto un censo? No, en la zona no lo tengo, corazón, pero hay muchos. Bueno, muchísimas gracias. Vemos que aquí estas personas están haciendo un listado, pues no todos tienen acceso a lo digital y al internet para hacer estas inscripciones y entregar estas ayudas que se esperan sean unas 500 el día de hoy y progresivamente en los próximos días u horas se estarán entregando a todas las familias que lo necesitan. Más adelante regresamos con otras noticias desde Medellín. Yusi, muchas gracias. Y en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, un grupo de enfermeros salió con carteles diciendo al gobierno que le tienen más miedo al desamparo que al coronavirus. Hans, muy buenos días. ¿Sigue la protesta a esta hora? Hola Luisa, buen día. La saludo desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde a esta hora se realiza un plantón de parte del personal médico y profesionales de la salud del Hospital San Vicente de Paúl en esta localidad. Doctor Daniel Franco, ¿por qué está este plantón? Buenos días. El plantón del día de hoy está como apoyo nacional al gremio, ya que estamos en desacuerdo del decreto 538 establecido por el gobierno nacional, en donde no se nos dan garantías para el manejo de esta pandemia. Situación entonces que ha generado que los médicos en esa parte del país se manifiesten su inconformidad por las garantías laborales y otras situaciones como la falta de equipos de bioseguridad para atender los casos de COVID-19. Más adelante tendremos más ampliación de esta noticia. Hans, muchas gracias. Y también un grupo de médicos del Hospital Universitario de Cartagena hizo una simbólica protesta y mancharon con tinta roja sus batas exigiendo medidas de protección. Tatiana, muy buenos días. Detalles de esta protesta.
Luisa, televidentes, muy buenos días. Son alrededor de 20 médicos y enfermeras que realizaron esta protesta en el Hospital Universitario del Caribe. Como usted lo decía, es el principal hospital para atender los casos de COVID-19 en la ciudad. Ellos manifiestan que no tienen la protección, los elementos de bioseguridad para atender esta emergencia por coronavirus en la ciudad. Señalan que solo un médico, el que atiende las afecciones respiratorias, recibe la dotación completa, y los otros médicos que tienen también trajes especiales es porque los consiguen por sus propios médicos. Recordemos que son varios los médicos en hospitales y clínicas de la ciudad de Cartagena que en varias ocasiones han protestado exigiendo estos elementos de bioseguridad. Además, la red hospitalaria en varias ocasiones también ha dicho que hace falta los recursos para la compra de estos implementos, puesto que la cartera morosa más o menos que ronda a los hospitales y clínicas es de $500 millones. En otras noticias, la policía realizó el rescate de una menor de 16 años que intentó lanzarse de un puente peatonal, el que ven a mis espaldas. Pues bien, un patrullero que pasaba por la zona se percató de la situación que estaba sucediendo, se devolvió, habló con ella y mientras pedía la ayuda a otros uniformados que llegaron hasta el sitio, pudieron rescatar a esta menor de edad. Esta menor fue llevada por la policía de infancia y adolescencia al hospital, a la casa del niño, para recibir toda la ayuda que se recibe en este tipo de casos. Es por el momento la información. Más adelante con más. Tatiana, muchas gracias. Y en las principales ciudades del país avanza la adecuación de camas en salas de cuidados intensivos para atender los posibles contagiados con el coronavirus. En Medellín hay 384 camas en unidades de cuidados intensivos para atender a pacientes con complicaciones respiratorias por coronavirus. Están disponibles en 38 clínicas y hospitales que hacen parte de la red público-privada de la Secretaría de Salud de la ciudad. Hemos fluctuado entre las 390 camas y las 408 camas. Todos los días estamos en una modificación de infraestructura, una reacomodación de los insumos para lograr llegar a cumplir nuestro plan MIR. En Cali se tienen 536 camas de UCI en toda la red hospitalaria. Millerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal, aseguró que de ese total de camas, el 40% son para personas con COVID-19 que la requieran. Hemos establecido que debemos instalar alrededor de 1.200 camas en la baja y mediana con ayuda de las empresas sociales del Estado. Esta es nuestra capacidad de expansión. Por la emergencia sanitaria, Alcaldía y Gobernación trabajan en el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria. La Administración Distrital instaló 600 nuevas camas en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla para la atención de eventuales casos de coronavirus en la capital del Atlántico. El lugar tiene un área adecuada y, de ser necesario, se habilitarían otras 200 camas. Llevamos un mes de trabajo donde prácticamente el Puerta de Oro ya está completamente dotado. La próxima semana ya terminan de llegar todos los implementos y equipos médicos que nos solicitó la red subsidiada de salud. Hoy, Barranquilla cuenta con 2.371 camas hospitalarias, 410 de UCI, pero se necesitan 200 respiradores que se aspira a obtener en un convenio que se suscribió con un grupo de jóvenes innovadores. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI. Así quedó Corferias para recibir a pacientes de bajo riesgo. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. El presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Vaquero, le pidió al gobierno la creación de un seguro que ampare al personal médico que atiende a los pacientes con COVID-19. El presidente del Colegio Médico Colombiano, Roberto Vaquero, reveló a Noticentro 1 CMI que el gremio le ha pedido al gobierno crear un seguro de vida que ampare a los profesionales de la salud que están expuestos al contagio de coronavirus. Se le hizo la propuesta al ministerio de un seguro de vida para los que están trabajando en la pandemia, los que están trabajando. El gobierno está estudiándola y pues esto sería una cosa que veríamos con muy buenos ojos que se pudiera realizar. El vocero de los médicos dijo que el alto riesgo de la profesión exige un mecanismo de apoyo a sus familias. Es que perder la vida de un ser querido, un seguro de vida de verdad ayuda a algo para solventar un poquito esa familia. Los gremios médicos también le pidieron al gobierno que expida normas que faciliten la vinculación formal de los trabajadores de la salud. Y se comprometiera también el gobierno a dar estabilidad laboral
al personal vinculado. Según datos de la Federación Médica Colombiana, al menos 8 de cada 10 trabajadores y profesionales de la salud, incluidos los médicos, están contratados bajo prestación de servicios sin mayores garantías laborales. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Y en manos de la Fiscalía está la investigación por el contagio de médicos en el Policlínico del Olaya en Bogotá. La sala de urgencia sigue cerrada. Cristian, muy buenos días. ¿Y qué ha respondido el distrito por estos casos? Luisa, muy buenos días. Mire, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, nos atendió esta mañana manifestando que desde el pasado 1 de abril se tomó la decisión de cerrar esta importante UCI del sur de la capital. Solamente quedaron adecuadas o funcionando 2 salas de cirugías para atender emergencias en este centro clínico. Además, aseguraron que desde el pasado 28 de marzo, desde que se conocieron los casos, se empezó a hacer una trazabilidad epidemiológica para conocer las personas que habían tenido contacto con este médico. Y efectivamente no nos entregó más detalles porque, según el secretario de Salud, toda la investigación la está llevando a cabo en este momento la Fiscalía General de la Nación. Escuchemos. La atención de esta epidemia nos está demandando una cantidad de medidas adicionales, específicamente frente a lo que pregunta la compañera de Blue, alrededor del Policlínico del Olaya. La verdad es que la primera medida sanitaria se tomó después de la primera visita. La primera medida sanitaria fue el cierre de los servicios de cirugía del Policlínico del Olaya, porque fue en el servicio de cirugía donde se encontró el brote. Luisa, en otras noticias quiero contarle que Corferias desde hace 25 días se está alistando, se está preparando para acondicionar alrededor de 50.000 metros cuadrados para poder atender a personas que serán trasladadas desde otros hospitales con emergencias mínimas. También quiero contarle que hasta el momento alrededor de 19.7 kilómetros de cable eléctrico se han instalado para adecuar precisamente estos pabellones. 30.000 metros cuadrados de paneles divisorios también se han instalado, donde las personas han trabajado constantemente para tener listo esto en aproximadamente un mes. 196 baños también se han instalado, 196 duchas, además de las que ya tenía Corferias instaladas. Les repito, 2 salas de procedimientos quirúrgicos menores estarían instaladas, además de una sala para atender partos. Les recuerdo, Corferias atenderá única y exclusivamente a personas con enfermedades mínimas y no graves. Aquí no se van a atender a personal contagiado de COVID-19. Esa es la aclaración que ha hecho el distrito y también Corferias a propósito de todo lo que se ha generado durante estos días por el contrato que se ha suscrito entre el distrito precisamente y estas instalaciones. Los trabajadores incansablemente han estado preparando todo este escenario para en la posibilidad de que se empiecen a subir los contagios, se deba traer a todo el personal que está en el hospital de Fontibón, en el hospital de Kennedy y hasta en el hospital del Tunal, en toda la red de hospitales de la capital. Más adelante estaremos entregando detalles. Muy buenos días. Cristian, muchas gracias, muy buenos días. Y entra en vigencia la medida de excarcelación de 4.000 reclusos que irán a prisión domiciliaria por la emergencia causada por el COVID-19, medida que se aplicará por 6 meses. Omar, muy buenos días. ¿Quiénes son los beneficiados con esta medida? Luisa, muy buenos días. Pues este decreto ha sido expedido hoy en horas de la madrugada por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y como usted decía, ¿quiénes quedan cobijados con esta medida que tendrá vigencia de 6 meses? En primer lugar, aquellas personas que han sido condenadas hasta por 5 años, quienes hayan cumplido el 40% de su pena, quienes hayan tenido ya algún tipo de enfermedad catastrófica, los mayores de 60 años, excepto los autores de delitos sexuales y las madres lactantes. En general, con este decreto, el decreto ley 546, el gobierno aspira a que se le pueda dar detención domiciliaria transitoria, repetimos, durante 6 meses a 4.000 personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿Cuáles son las cifras, Luisa, del hacinamiento en las cárceles? Hay 132 establecimientos carcelarios del orden nacional. Allí se encuentran 121.000 personas privadas de la libertad
y según cifras del sindicato del IMPEC, de la Contraloría, el hacinamiento carcelario se aproxima al 50%. Este decreto, el decreto 546, no cobija básicamente a las personas que son autoras, que están condenadas por delitos sexuales, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, a quienes han incurrido en narcotráfico o a las personas que hacen parte de bandas criminales. El decreto, por supuesto, pasará ahora a una revisión en la Corte Constitucional y el gobierno confía en que será autorizado, será avalado por los magistrados de la Corte Constitucional. Ha dicho la ministra de Justicia, Margarita Cabello, hoy muy temprano en una conferencia de prensa virtual, que este es apenas uno de varios decretos que expedirá el gobierno para desasesinar las cárceles y, por supuesto, contener el COVID-19. Omar, pues muchísimas gracias por su información. Entre tanto, les contamos también que se confirmó el tercer deceso en Barranquilla por coronavirus. La víctima es un joven de 20 años. Jorge, muy buenos días. ¿Y quién era este joven? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. El joven había sido internado desde comienzo del mes de abril en una clínica de Barranquilla, inicialmente en observación, posteriormente pasó a la unidad de cuidados intensivos y su deceso se produjo, según se ha informado por parte de la Alcaldía de Barranquilla, el pasado jueves 9 de abril. Pero apenas ayer es que se entrega la información de parte del Instituto Nacional de Salud. Este joven es la tercera víctima del coronavirus aquí en la capital del Atlántico. Y le informo además que ya son 3 y de las 3 personas que han fallecido, 2 han sido jóvenes de 20 y 25 años. El tercer fallecido fue un adulto mayor de 77 años de edad que había llegado procedente de Turquía. Y en otras noticias, la Cámara de Comercio de Barranquilla confirmó la entrega de 1.000 millones de pesos como ayuda para la atención en salud y también para la dotación de un hospital en el departamento del Atlántico para la atención de la emergencia del coronavirus. 1.000 millones de pesos destinó la Cámara de Comercio de Barranquilla para programas sociales. 800 millones serán para el impulso y acompañamiento a los micro y pequeños empresarios del Atlántico, de manera que puedan acceder en mejores condiciones a la línea de crédito creadas y habilitadas como apoyo al sector productivo. Para contribuir a la reactivación económica del departamento y de la ciudad de Barranquilla. Nuestros recursos irán destinados a jalonar más créditos de la línea Bancoldex dirigidos a nuestros micro y pequeños empresarios. Otros 100 millones de pesos son un aporte al Hospital Universidad del Norte para la dotación y compra de equipos que se requieran para atender la población vulnerable de Soledad y también otros municipios en esta emergencia de salud. Los restantes 100 millones de pesos quedarán disponibles para contribuir a cualquier necesidad que se tenga para reducir la propagación del COVID-19. En el departamento del Atlántico le cuento que son 94 los casos confirmados de contagio por coronavirus. De ellos, 70 son en la ciudad de Barranquilla y 24 en los municipios del departamento del Atlántico. Se han producido un total de 5 decesos, 3, como decíamos, en la ciudad de Barranquilla y otros 2 en el municipio de Soledad, en el área metropolitana. Más adelante tendremos otras noticias desde Barranquilla. Jorge, muchísimas gracias. Y el presidente Iván Duque anunció que la vida productiva regresará a Colombia después del 27 de abril, pero con estrictos controles de bioseguridad y distanciamiento social para proteger la vida de los ciudadanos que retornen a sus actividades habituales. El presidente Iván Duque anunció esta noche que la actividad productiva del país volverá después del 27 de abril, pero notificó que no volverán los espectáculos de multitudes ni los sitios de reunión masiva porque el virus seguirá presente por lo menos entre 1 año y año y medio en Colombia. Tenemos que prepararnos psicológicamente para eso. Tenemos que prepararnos para recuperar actividades productivas con normas de distanciamiento, con normas de higiene, con protocolos de bioseguridad. Tenemos que seguir haciendo un gran énfasis en la promoción del teletrabajo y tenemos, por supuesto, que también tener claro que no vamos a estar en actividades de entretenimiento, que no vamos a estar en los teatros, que no vamos a estar en los museos, que no vamos a estar en los estadios, que vamos a tener muchísimas restricciones, que no vamos a estar en bares, en discotecas, que seguirán habilitándose servicios de restaurantes a través de domicilios, que no los tendremos como tradicionalmente los disfrutábamos antes
Y por supuesto, en el marco de la movilidad y en el marco del trabajo, el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el constante lavado de manos será muy importante para conciliar que nuestro país recupere, después del 27 de abril, vida productiva. Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que ya se aplanó la curva de contagios en el país y aseguró que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, en Colombia habría hoy 900.000 enfermos por COVID-19. Y lo que se puede ver, presidente y colombianos, es que ya tenemos evidencia de ese aplanamiento, de ese esfuerzo que estamos haciendo, ha tenido un efecto muy importante y que ahora el reto que sigue es cuando empecemos a terminar nuestro aislamiento preventivo, entremos en esta fase de aislamiento preventivo flexible, inteligente, podamos empezar a abrir el país. Duque advirtió que aún no se puede cantar victoria, pero anunció que ya está socializando con alcaldes de ciudades capitales los protocolos de bioseguridad que tendrán los distintos sectores que irán recuperando su actividad productiva después del 27 de abril. La vicefiscal general Marta Mancera anunció que aumentaron los hechos violentos contra las mujeres en el país durante el confinamiento. Los feminicidios han aumentado, así como las agresiones contra menores de edad. Durante un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara, la vicefiscal Marta Mancera dijo que durante la pandemia se han incrementado los feminicidios y la violencia sexual. De violencia sexual, 1.407. De feminicidio, como les indiqué, recibimos 19, de los cuales 14 de ellos han ido en un avance significativo. De otra parte, la directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, dijo que los niños también están siendo afectados en esta época de aislamiento. 1.440 casos se ha empezado ruta de restablecimiento de derechos. ¿Qué me preocupa? De esos 1.440, 529 casos son de violencia sexual y 86% corresponden a violencia contra niñas. Las instituciones reiteraron el llamado a las mujeres para que denuncien cualquier tipo de agresión. Ya son más de 2 millones de personas infectadas en el mundo por COVID-19. En Brasil, un hombre de casi 100 años se curó de coronavirus y Estados Unidos habría advertido a China los riesgos de experimentar con el virus en murciélagos. Panorama Mundial en Noticentro 1 CMI. Más de 2 millones de casos de coronavirus fueron oficialmente declarados en el mundo, la mitad en Europa, el continente más afectado con más de 1 millón de casos y 85.271 fallecimientos. Esta cifra solo refleja parte del número real de contaminados, pues muchos países solo contabilizan los casos graves. España registró hoy una disminución en su balance diario de fallecimientos con 523 muertes en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de decesos a 18.579. Por el contrario, se reportaron más de 5.000 nuevos casos diarios del COVID-19, un alza que terminó con 6 días de baja en la cifra. El país acumula un total de 177.633 casos notificados. Mientras tanto, Dinamarca se convirtió hoy en el primer país europeo en reabrir las escuelas con la condición de que cada persona mantenga su distancia y se lave las manos. Esta reapertura se hará paulatinamente por grados escolares. En Alemania, donde hay más de 125.000 infectados y casi 3.000 fallecidos, se prolongarán las restricciones de movimiento y el cierre de escuelas hasta el 3 de mayo. En América Latina y el Caribe ya hay más de 73.000 casos de COVID-19 y 3.300 fallecidos. Brasil, el país más afectado en Latinoamérica por la pandemia, reportó hoy una esperanzadora historia. Un militar brasileño de 99 años que se curó del coronavirus y en medio de honores castrenses recibió el alta en un hospital del país. El segundo teniente Armando Pivetta salió en silla de ruedas del hospital en medio de aplausos. En Chile, donde la cifra supera los 7.900 casos, el Tribunal Constitucional aprobó una ley para concederle el indulto a unos 1.300 presos mayores de 75 años, madres de hijos menores de 2 años y embarazadas quienes podrán cumplir el resto de su condena en sus domicilios. De esta ley quedan excluidos presos por delitos de lesa humanidad y culpables de homicidios, secuestros, narcotráfico y violencia intrafamiliar. El Departamento de Estado de Estados Unidos había advertido hace más de 2 años los peligros que los experimentos hechos con murciélagos podrían acarrear si el laboratorio de Wuhan, China, epicentro del brote donde se llevaban adelante los ensayos, no guardaba los estándares de seguridad adecuados para su tratamiento. The Washington Post reveló cables de alerta hechos por la Embajada norteamericana en Pekín, redactados en 2018. 2 años antes de que se desatara la actual pandemia que ya enfermó a más de 2 millones de personas.
lo que abre el debate sobre el manejo del virus por parte de China. Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara la suspensión temporal de la financiación de su país a la Organización Mundial de la Salud, el director del organismo reaccionó en su cuenta de Twitter y afirmó que la única preocupación de la OMS es la de salvar vidas frente a la pandemia del COVID-19 y en esa tarea no hay tiempo que perder. Rusia, Francia, China, la Unión Europea e incluso la ONU también se pronunciaron, lamentaron la decisión y denunciaron la actitud egoísta de Estados Unidos frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención, el Policlínico del Olaya denunció ante la Fiscalía al médico, quien habría llegado al país desde Brasil en marzo y no habría acatado las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. En la denuncia, el centro médico aportó una serie de fotografías en las que se ve a Abella con sus compañeros sin tomar las medidas de aislamiento, luego de regresar del extranjero. Días después, el médico dio positivo en su prueba de COVID-19. Hay que recordar que el doctor William Gutiérrez, quien falleció a causa del coronavirus, trabajaba con el médico Abella de dicha institución. Protestas en el sur de Bogotá. Personas salen con trapos rojos y dicen que tienen hambre. Distrito responde por médicos contagiados en el hospital Olaya. Se triplican pruebas en Bogotá. Quedó lista la adecuación de Corferias. El fin de semana será habilitado. ¿Quiénes serían los detenidos beneficiados con excarcelación? Irán a prisión domiciliaria por 6 meses. Siguen protestas de médicos en Pereira y Cartagena. Exigen protección y dicen que se sienten desamparados. Entregan mercados en Barranquilla después de polémica por sobrecostos. Habitantes de barrio en Medellín también reciben ayudas. La historia del joven de 20 años que murió por COVID-19 en Barranquilla. La curva de contagiados en Colombia ya son 2.979 y 354 personas se han recuperado. En el sur de Bogotá se mantiene la protesta de un grupo de ciudadanos que reclama ayudas humanitarias. A esta hora sigue bloqueada la vía principal en Usme. William, los saludo de nuevo y ¿qué respuesta han recibido estas personas? Hola Luisa, ¿qué tal? Nuevamente aquí desde la localidad Quinta, aquí en Usme, en el sur de Bogotá, pues se mantiene a esta hora bloqueada la vía. La protesta sigue a esta hora en este lugar, allá al fondo donde salimos efectivamente a las 11 de la mañana y allí en el sector de Israel, esto es cerca del CAI también de Usme, en el sector de Sucre, en la estación de Monteblanco. Más adelante estaremos yendo hasta allá también se están escuchando las cacerolas, pues la gente está protestando. Aquí este es un barrio regular, no es un barrio con una invasión como la que estábamos mostrando anteriormente, pero también vamos a preguntarle a la gente por qué ha decidido salir a la calle a bloquear la vía. Señora, buenos días. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Marina González Vaquero. Estamos haciendo esta protesta porque realmente, señora alcaldesa, yo creo, con su debido respeto que usted se merece, hoy señor presidente, ustedes toman un tinto en un pocillo que le vale 50.000 pesos, más nosotros nos tomamos un tinto en un pocillo que vale 500 pesos. Ya tuviéramos siquiera para el tinto. Señora alcaldesa y señor presidente, yo creo... Y la verdad, que nos da tristeza saber que tenemos una alcaldesa y un presidente que salen por las noticias lavándose las manos, sabiendo de que ustedes sí tienen para su jabón, mas nosotros no tenemos ni siquiera para un jabón, señor presidente. Tenemos la comunidad aguantando hambre hace 40 días que empezó la cuarentena. ¿A dónde están las ayudas humanitarias? Nosotros somos trabajadores informales. Nosotros no tenemos trabajo. Hay señoras embarazadas. Muy bien, esa es entonces la situación aquí en la localidad Quinta, en Usme, Villa Anita 3, en este sector aquí en el sur de Bogotá, donde pues la comunidad ha salido
a protestar, a bloquear la vía. Están pidiendo la presencia de un representante de la Alcaldía Mayor de Bogotá para desbloquear la vía. En este momento pues no hay tránsito de ningún vehículo particular de aquí de la vía que va hasta Usme y que por supuesto va hasta la localidad 20 en San Juan de Sumapaz, a Nazaret también, en esa localidad 20 que forma parte de Bogotá. Con estas imágenes del bloqueo aquí en Usme, localidad Quinta, Luisa, me despido y regreso con usted. Queremos hacerle un llamado. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud reportó que 2 médicos en Cali fallecieron por COVID-19. Oscar, ¿qué se sabe de estos médicos? Buenas tardes. Luisa, buenas tardes. Mire, hace pocos minutos el Ministerio de Salud, mediante un tuit, acaba de informar lo siguiente, abro comillas, lamentamos informar el fallecimiento a causa de coronavirus de 2 médicos en la ciudad de Cali. Quienes mueren luchando por la vida de otros merecen todo el reconocimiento. Expresamos nuestras condolencias a sus familias y personas cercanas. Lo que pudimos establecer es que estos 2 médicos no estarían haciendo parte de atención a pacientes de COVID-19, sino que se habrían contagiado por fuera de las instituciones médicas. Ambos habrían realizado un viaje al exterior donde adquirieron el coronavirus. En un tercer caso, Luisa, también tenemos que informar que otro médico perteneciente a la Universidad ICESI y al Valle del Lili también falleció, pero no fue por coronavirus. El comunicado de la clínica Valle del Lili dice lo siguiente: la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili lamentan el sensible fallecimiento de nuestra estudiante, compañera y amiga Daniela Rojas Muñoz y se permiten aclarar a la opinión pública que la causa de su deceso no guarda relación alguna con la pandemia COVID-19 o sus actividades formativas. Este comunicado salió porque en redes sociales se estaban especulando de que esta estudiante habría adquirido la enfermedad COVID-19 atendiendo pacientes. La clínica Valle del Lili salió a desmentir mediante ese comunicado. Y hace pocos minutos el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló sobre el fallecimiento de estos médicos. Sentimos como un dolor propio que ellos 2 médicos estén muertos. Ellos han fallecido, han prestado servicios de salud. Es muy probable que debido a la atención adelantada ellos hayan captado el virus que ha tenido este desenlace fatal. También el alcalde con las autoridades regionales a esta hora adelantan una reunión a puerta cerrada para determinar medidas sobre la población, sobre lo que están saliendo demasiado a la calle. Más adelante volveremos con más información acerca de este tema. Oscar Julián, muchas gracias. Y más de 4 horas cumple una protesta en Suba, en el noroccidente de Bogotá, por parte del gremio de trabajadores de la construcción. Cristian, ¿qué están exigiendo los trabajadores? Luisa, muy buenas tardes. Mire, los trabajadores están exigiendo ayudas significativas por parte del gobierno distrital. Recordemos que este gremio de la construcción ya habían bloqueado hace aproximadamente 20 días la avenida Ciudad de Cali con transversal 91 en el noroccidente de la capital. Ellos aseguran que aunque se han reunido con personal del distrito, aún no han tenido ayudas verdaderamente significativas y que les ayuden para sobrellevar esta pandemia, esta cuarentena que los ha tenido a ellos sin trabajo y también sin recibir dinero alguno para poder comprar mercado para sus familias. Ellos aseguran que son alrededor de 5.000 familias las que se ven afectadas por esta situación. En otras noticias de Bogotá, quiero contarles que el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que se está investigando las causas de los contagios en el policlínico del Olaya. Esto respondiéndole a los familiares también de las personas que se encuentran en este momento. Luisa, en este momento nos encontramos dentro de las instalaciones de Corferias, donde se encuentran las camas de Corferias. Noticentro 1 CMI logró entrar y vamos a mostrarle cómo está siendo adecuado en este momento
Corferias y sus instalaciones, con las camas que tendrán a disponibilidad las personas que sean trasladadas desde hospitales de la capital colombiana. Recordarles a los televidentes que aquí no se van a atender a personas contagiadas con COVID-19. En este momento se han instalado alrededor de 19.7 kilómetros de cableado eléctrico, 30.000 metros cuadrados de paneles divisorios, 196 baños, 196 duchas, además de las que ya tiene Corferias, en un total de 50.000 metros cuadrados de ocupación. Son diferentes paneles que son separados al mismo tiempo por cortinas, donde traerán a los pacientes menos graves de diferentes hospitales de la red hospitalaria, por supuesto, de la capital colombiana. En este momento continúan las instalaciones de los obreros, y quiero contarles también que el secretario de Salud, Alejandro Gómez, hoy nos atendió manifestando que continúan las investigaciones administrativas y penales en contra del médico que habría contagiado a personal médico del Policlínico del Olaya. Alejandro Gómez, secretario de Salud, insistió que la investigación administrativa sigue en curso, así como la investigación penal está en manos de la Fiscalía. La primera medida sanitaria fue el cierre de los servicios de cirugía del Policlínico del Olaya, porque fue en el servicio de cirugía donde se encontró el brote. Según la entidad, dicho brote tuvo origen en un profesional de la salud que estuvo fuera del país y que no reportó de manera oportuna su salida. Y se aumentó la medida sanitaria hasta los servicios de cuidados intensivos para minimizar el riesgo en ese centro asistencial. En el curso de esta investigación se solicitó a la institución garantizar el uso de los elementos de protección personal, así como los procesos de higiene de manos. Luisa, nosotros continuamos aquí en Corferias mirando las instalaciones, cómo se están adecuando las camas en esta zona de la capital del país, en este recinto ferial, para atender a las personas con complicaciones menores en los diferentes hospitales de la ciudad. Recordarle a los televidentes que aquí no se van a atender a personal infectado, a ciudadanos infectados con COVID-19. 50.000 metros cuadrados serán los destinados para atender a las personas con enfermedades no tan críticas, enfermedades menores, como lo denominan o como lo denomina la Secretaría de Salud. 196 baños, 196 duchas ya han sido instaladas. El personal de mantenimiento continúa realizando esta tarea en diferentes espacios de este punto. Desde el centro de la capital colombiana, Cristian Sandoval, Noticentro 1, CMI, muy buenas tardes. Cristian, muy buenas tardes, gracias. Y a esta hora en el barrio La Cruz de Medellín adelantan una entrega de más de 500 mercados, un día después de las protestas de varias personas que reclamaban ayudas. Yusi, buenas tardes, ¿y cómo ha sido la entrega de estos mercados? Luisa, buenas tardes. 12 y 8 del mediodía. Hay que decir que pese a que se anunció esta entrega de mercados, aún no se ha hecho. Las personas están denunciando que no les han entregado ni los mercados ni las ayudas que los convocaron hoy para hacer estas filas y estos registros de las personas que aún no han podido inscribirse, que no han recibido estos alimentos y muchos de ellos están pasando hambre y necesidades. El trapo o paño rojo puesto en las puertas de casas en los barrios vulnerables de Medellín simboliza hambre y necesidad. Habitantes las ponen allí para pedir ayuda en alimentos durante la contingencia por coronavirus. En los barrios vulnerables se presentan aglomeraciones en busca de ayudas o comida. En su mayoría son madres cabeza de hogar, como esta mujer con 8 meses de embarazo que no tiene nada para su bebé. Ni siquiera hemos tenido para comprar las cosas del bebé y pues... ¿Se ha alimentado usted en embarazo ahora? Muy poco. ¿Qué come al día? Pues lo que tenemos en la casa, poquito de arroz, poquito de sopa. O esta madre que uno a uno nombra a sus 5 hijos con identidad en mano para poder ser beneficiada. Pues yo estoy necesitando también, tengo 5 niños en la casa y usted sabe que es duro levantarse uno y que los niños le digan, mami, quiero comida, mami, debe, y que uno no tenga y que uno no sepa qué va a solucionar. Yo no tengo una ayuda de nadie, lo que yo me pueda conseguir.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que se harán entregas de las ayudas a 900.000 personas vulnerables de la ciudad. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, sin embargo es una realidad. Hay mucha gente que tiene hambre en la ciudad, mucha gente a la que ya se le acabó la comida, mucha gente que no ha recibido ningún subsidio. En las 16 comunas de Medellín se hará la entrega progresiva de mercados y atención integral durante toda la semana. En este caso puntual del barrio de La Cruz en el nororiente de Medellín, cuando le expresamos la situación a las autoridades, ellos manifiestan que deben inscribirse a través de una plataforma, pero el problema y la denuncia que tienen estos habitantes es que muchos de ellos no tienen servicio a internet, ni siquiera teléfono, algunos no saben inscribir y por eso no han podido acceder a estos beneficios. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI, feliz tarde. Yusi, muchas gracias, feliz tarde. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, protesta de médicos en Cartagena y Santa Rosa de Cabal. Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Santa Rosa de Cabal, un grupo de enfermeros salió a las calles a decir que le tienen más miedo al desamparo que al COVID-19. Hans Lamprea con la historia. Hans, buenas tardes. Hola Luisa, la saludo nuevamente desde el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Santa Rosa de Cabal, donde a esta hora el personal médico y de salubridad realiza un plantón exigiendo garantías laborales y de bioseguridad. Son más de 240 funcionarios del Hospital San Vicente de Paúl en el municipio de Santa Rosa de Cabal en Risaralda, los que están inconformes por su forma de contratación y por la falta de medidas de bioseguridad que tienen para enfrentar los casos de COVID-19 en esa localidad. El día de hoy estamos manifestando en contra del decreto 538 establecido por el Gobierno Nacional, en el cual se nos obliga a dar atención a una calamidad sanitaria como es la pandemia por COVID-19, sin embargo no nos dan las garantías de bioseguridad suficientes. Durante el plantón los profesionales de la salud rechazaron las exigencias del gobierno con tener el personal disponible, pero no les da las garantías. Porque lesiona los intereses del personal médico y de los estudiantes de enfermería al querer y de medicina al querer obligarlos a prestar un servicio sin las condiciones adecuadas en salud. En Santa Rosa de Cabal ya se reportó el primer caso de COVID-19 y el personal de la salud dice que no son suficientes las medidas con las que cuentan en este centro asistencial. De otra parte, se confirmó en las últimas horas que 10 médicos y profesionales de la salud en la ciudad de Pereira contrajeron el virus de COVID-19 en las últimas horas. Están en aislamiento y están tomando las medidas necesarias para garantizar su salubridad. Esa es toda la información que se origina de Santa Rosa de Cabal. Hans Lamprea, Noticentro 1 CMI. Hans, muchas gracias por su información. Y el Hospital Universitario de Cartagena, principal centro médico en la heroica para combatir el COVID-19, amaneció con una protesta de enfermeros en los pasillos de la institución. Tatiana, ¿cómo se desarrolló esta protesta? Así es, Luisa, televidentes, enfermeros médicos también del Hospital Universitario especialmente que atiende las urgencias, pidiendo elementos de bioseguridad con los cuales no cuentan. Señalan que solo entregan estos equipos completos a un solo médico que revisa todas las afecciones respiratorias y el resto del personal se quedan sin estos elementos de bioseguridad. Cabe destacar que son varias las protestas que los médicos han realizado en la capital de Bolívar también, porque no hay los recursos para comprar estos implementos y la deuda, la cartera morosa en clínicas y hospitales de la ciudad ronda el $500 millones. En otras noticias también se presentó un fuerte temblor de magnitud 5.7 que tuvo como epicentro el municipio de Mompox. Allí las autoridades han reportado la afectación en 20 viviendas y a esta hora se realiza un barrido para descartar otras afectaciones. También los municipios del sur de Magdalena han resultado afectados con este temblor. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, muchas gracias. Y después de varias semanas de análisis, el gobierno expidió esta madrugada el decreto para concederle detención domiciliaria transitoria a 4.000 personas privadas de la libertad, como medida para bajar el hacinamiento en las cárceles y tratar de contener el coronavirus. Después de un par de semanas de consultas y tras las observaciones hechas por los jueces, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, esta madrugada el Ministerio de Justicia expidió el decreto ley 546 que concede la detención domiciliaria transitoria a 4.000 personas privadas de la libertad. El decreto
es una de las varias medidas que están adoptándose para deshacinar las cárceles y contener el coronavirus. De los 4.000 que salen son los que han tenido condenas hasta 5 años, los condenados hasta 5 años, los que ya han cumplido el 40% de la pena, los mayores de 60 años, los que tienen enfermedades catastróficas, los que están en situación de discapacidad y las madres, que no son muchas, gestantes o lactantes. La ministra de Justicia, en una conferencia de prensa virtual, explicó que quedan por fuera del decreto las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, sexuales, narcotráfico o que hagan parte de bandas criminales. Si llegara a ocurrir que alguno incumple la prisión domiciliaria que se le está otorgando como beneficio adicional, pues lógicamente perderían todos los beneficios y tendrían que volver o serían recapturados para cumplir totalmente la pena, ya y sí, dentro de los centros penitenciarios. El beneficio de detención domiciliaria, según el decreto, tendrá un término de 6 meses y, en todo caso, debe ser concedido por los jueces correspondientes. Y ha bajado muchísimo también las acciones de tutela planteadas, lo cual nos da un espacio de acceso para poder dedicarnos un poco más y de lleno a resolver estas solicitudes de medidas transitorias domiciliarias más rápidamente. Actualmente, en los 132 establecimientos carcelarios del orden nacional permanecen 121.000 personas privadas de la libertad, con una sobrepoblación estimada en el 50%. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, 30.000 familias no pagarán servicio de agua en Mosquera, Cundinamarca. Ya les contamos los detalles. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En Mosquera, Cundinamarca, más de 30.000 familias se verían beneficiadas con las nuevas medidas que dispuso la alcaldía para la población de estratos 1 y 2. Son 150.000 personas pertenecientes a al menos 30.000 familias de estrato 1 y 2 quienes se verían beneficiadas por el no pago de acueducto durante la crisis del COVID-19 en Mosquera. La inversión cercana a 2.500 millones de pesos para pagar los servicios de agua y alcantarillado de los estratos 1 y 2 de la población por el término de 2 meses. También se tomarían medidas para beneficiar a los pequeños empresarios del municipio con incentivos económicos. La inversión de la esperanza, más de 4.000 millones de pesos en capital semilla para reactivar a los pequeños y medianos comerciantes. 17.000 niños inscritos en colegios públicos del municipio en el programa de alimentación escolar también se verían beneficiados. Nuevamente el PAE, 1.000 millones de pesos para garantizar la segunda entrega de la alimentación escolar a los 17.000 niños escolarizados de nuestro municipio. También se entregarían bonos solidarios a la población más vulnerable de todo Mosquera. Y después de la denuncia de sobrecostos por mercados en Barranquilla, hoy continuó la entrega de alimentos a población vulnerable. Jorge, buenas tardes. ¿Cuántos mercados se han entregado ya? Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Se desarrolla la segunda fase de entrega de estos mercados. Inicialmente se tenían previsto 300.000, pero luego, después de la controversia, se adicionaron 60.000 mercados más. Una brigada de funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, de la Escuela Naval de Suboficiales y de la Defensa Civil se tomaron hoy 3 barrios del suroriente de esta ciudad. Son sectores necesitados que viven de la informalidad y que reclamaban una ayuda urgente. Bien, gracias a Dios, porque es una bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos ha traído. Le damos gracias a Dios por lo que lo han dado. Bendiciones. Una de las beneficiadas es Arcelia Páez, una colombiana retornada de Venezuela que vive de la venta de fritos, pero que por la pandemia no ha podido ganarse el pan diario. En su casa viven 8 personas. Mis hijos están estudiando, mis nietos, y todo como la situación que están pasando en Venezuela es algo parecido. Y entonces es horrible. Yo vendo dedito, empanada, pastelito, pero todo eso no lo he podido hacer por la situación. Esta es la segunda entrega que hoy cubre los barrios Rebolo, Chinita y La Luz. Se conoció también de otra parte el tercer fallecido por coronavirus en la ciudad de Barranquilla. Se trata de un joven de 20 años de edad. Un joven se convirtió en la tercera persona fallecida por coronavirus en Barranquilla. Según se informó, el paciente sufrió un deterioro en su estado de salud e incluso falleció el 9 de abril, pero apenas este martes el Instituto Nacional de Salud confirmó que se trató de un deceso por COVID-19.
Si confirma un caso de fallecimiento asociado a COVID-19, un masculino de 20 años. El secretario de Salud hizo una vez más un llamado a los barranquilleros a cumplir la cuarentena, pues ha observado mucha gente irrespetando la norma. El llamado a la población es a no bajar la guardia. Es a cumplir el aislamiento obligatorio que existe en este momento. En Atlántico son 94 los casos de COVID-19, 70 de ellos en Barranquilla y 24 en los diferentes municipios. En Barranquilla se produjo el primer deceso por coronavirus el pasado 27 de marzo. También fue un joven de 25 años de edad. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Por COVID-19 ya hay 2.979 contagiados y 127 fallecidos en Colombia. Fallecidos. A 127 asciende la cifra de fallecidos en Colombia por el COVID-19. Otras 15 personas murieron, entre ellas un adolescente. Hombre de 20 años en Barranquilla con enfermedad cardíaca. Hombre de 49 años en Bogotá con obesidad y asma. Hombre de 62 años en Bogotá con insuficiencia renal. Hombre de 64 años en Cali con hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo. Hombre de 65 años en Bogotá con hipotiroidismo y problema respiratorio. Mujer de 65 años en Cali con otras enfermedades. Mujer de 66 años en Bogotá con hipotiroidismo. Mujer de 67 años en Bogotá con diabetes y dermatopolimiositis. Hombre de 68 años en Santa Marta con enfermedad cardíaca. Mujer de 68 años en Cali con enfermedad de pulmón. Mujer de 71 años en Bogotá con enfermedad de pulmón e hipotiroidismo. Hombre de 73 años en Santa Marta con otras enfermedades. Mujer de 79 años en Bogotá con diabetes. Hombre de 81 años en Cali con hipertensión arterial e hipotiroidismo. Hombre de 88 años en El Dobio, Valle, con otras enfermedades. Contagiados. Con 127 casos nuevos de personas contagiadas, la cifra general de enfermos llegó a los 2.979. Cuando hablamos de aplanar la curva no es solo esperar a que no hayan casos, de hecho es una idea equivocada. Se van a presentar casos. Aplanar la curva es simplemente que los casos se van a ir dando poco a poco y ese poco a poco va a permitir que el sistema de salud que estaba aquí pues seguramente va a poder aprovisionarse y garantizar las capacidades necesarias para brindar una respuesta en la misma línea y al mismo nivel del número de casos que se van a venir presentando. Recuperados. Otras 35 personas se recuperaron en Colombia. La cifra total es de 354. La COVID-19 en Colombia. Bogotá registra 1.242 casos, Valle del Cauca 514, Antioquia 289 y Bolívar 145, siendo estos los más afectados. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo. Feliz tarde.